Hola, en esta clase vamos a abordar el tema del manejo del paciente con cirrosis en el setting ambulatorio. Vamos a hablar del manejo y prevención de las complicaciones. Los tópicos que vamos a tocar en esta clase son relacionados a por qué es importante el diagnóstico. Vamos a hablar del concepto y etapas de la cirrosis, algunos tips sobre el diagnóstico específicamente de la cirrosis y del manejo general del cirrótico compensado. Vamos a tocar algunos temas acerca de la terapia de la enfermedad de base, la importancia de las vacunas, cuidados con medicamentos, que son cosas que los pacientes nos preguntan todos los días. El paciente con cirrosis que se enfrenta a una cirugía, cómo abordarlo, el diagnóstico y el manejo de la hipertensión portal en el paciente con cirrosis especialmente compensada para prevenir sus complicaciones. Voy a extenderme un poquito más en la encefalopatía hepática porque en el setting ambulatorio es un punto muy relevante. Vamos a hablar algo de hepatocarcinoma y de conceptos sobre cuándo derivar y cuándo un paciente con cirrosis es candidato a ser evaluado para trasplante hepático. Entonces vamos a comenzar con la relevancia y algunos datos de Chile. La cirrosis es la tercera causa de mortalidad global y si nos circunscribimos a los pacientes o a las personas de menor edad, con mayor razón empieza a ser más significativo la cirrosis como causa de mortalidad. Así que es algo relevante, como ustedes ven aquí, tercera causa de mortalidad en nuestro país. El concepto de cirrosis, la cirrosis es la etapa avanzada de la progresión de la fibrosis hepática y se caracteriza por una distorsión de la arquitectura del hígado, por la presencia de nódulos de regeneración que uno puede ver en una biopsia hepática, que es como la forma clásica de evaluar estos nódulos, pero también, como vamos a ver más adelante, de formas no invasivas. Importante considerar que la cirrosis es habitualmente una condición o una enfermedad que se mantiene asintomática por años. Y también es muy relevante considerar que la cirrosis no es algo fijo, es algo que puede ser reversible. Habitualmente, para que se pueda revertir la cirrosis o disminuir su progresión, pero no solo disminuirla, sino que regresar, es necesario que sea una cirrosis en sus etapas iniciales y requiere muy importantemente la remoción de la noxa. Por ejemplo, si la cirrosis es por hepatitis C, una respuesta virológica sostenida, es decir, eliminar el virus es parte de lo que se requiere para que se revierta la cirrosis. Y está documentada en diversas etiologías, como hepatitis virales, en consumo de alcohol, en varias otras etiologías se ha visto que puede ser reversible. Esta diapositiva es para mostrarles un poco acerca de la historia natural de la cirrosis. Podemos distinguir la cirrosis como en dos grandes etapas muy simples, cirrosis compensada y descompensada. Nosotros nos vamos a circunscribir en esta clase más al lado de la izquierda, la cirrosis compensada. La cirrosis descompensada, las tres descompensaciones clásicas son la hemorragia varicial, la ascitis y la encefalopatía hepática. Pero lo que queremos ver es que en esta clase es cómo evitar que se lleguen a esas descompensaciones. Entonces, en el paciente compensado con cirrosis, nosotros tenemos que controlar la enfermedad de base, algunas medidas generales como abstinencia de alcohol, baja de peso si hay obesidad, supresión de las hepatitis virales y muy importante, y vamos a hablar de eso, del beta bloqueo como una forma de manejo de la hipertensión portal clínicamente significativa para evitar las descompensaciones. Existen ciertos biomarcadores que determinan el riesgo de descompensación. Uno de los más importantes o poderosos es la gradiente de presión venosa hepática. Esta es una forma de medir hipertensión portal que es invasiva, pero que es la que más se relaciona al desarrollo de complicaciones. Y cuando esa presión es más de 10 milímetros de mercurio, eso es lo que llamamos hipertensión portal clínicamente significativa y se asocia a el desarrollo de descompensación, como las tres que acabamos de mencionar. Sin embargo, como es algo, la medición de este gradiente no es algo que esté en la clínica muy
de fácil acceso, existen otras maneras y otros biomarcadores que nos permiten evaluar este mismo riesgo. Y uno de ellos es el recuento de plaquetas, muy simple, cuando es menos de 110, más riesgo de compensación. Y la otra manera de evaluarlo es con la medición de la rigidez hepática mediante elastografía o FibroScan. Cuando esa rigidez hepática es de más de 20 kilopascales, entonces el riesgo de compensación es más alto. Vamos a hablar del diagnóstico y algunas claves en la anamnesis y el examen físico. Entonces, la historia, los pacientes con cirrosis en su mayoría se presentan sin síntomas. Pueden haber algunos síntomas un poco más inespecíficos como bajas de peso, fatigabilidad, anorexia. Obviamente cuando hay descompensación como hemorragia, ascitis, encefalopatía, el diagnóstico es bastante fácil, pero no queremos llegar a eso para recién diagnosticarlo, sino que tenemos que anticiparnos y aquí tenemos que ser proactivos. Pacientes de más edad sospechamos con más frecuencia que tengan cirrosis o la presencia de factores de riesgo como consumo de alcohol, evidentemente, diabetes, obesidad, son todos factores de riesgo de cirrosis. Al examen físico es muy importante, esto es muy simple y completamente gratis. La presencia de arañas vasculares, uñas de Terry, eritema palmar o palma hepática, consistencia hepática aumentada a la palpación del abdomen, y otros como ascitis y plenomegalia son como más evidentes, ictericia, equimosis. Pero los primeros son signos que frecuentemente no se evalúan o frecuentemente pasan de largo frente a los ojos de muchos médicos que han visto a un paciente por años y que no han hecho el diagnóstico de cirrosis. Por eso lo menciono, es bastante como de medicina de pregrado, pero tenemos que tenerlo presente. Y en cuanto al laboratorio, no es tan complejo. Yo puse en negrita ahí la trombocitopenia, porque el recuento de plaquetas podríamos decir de alguna manera que es el examen favorito de los hepatólogos, porque se correlaciona con la presencia de fibrosis avanzada y de cirrosis. Y por lo tanto está también en los scores para evaluar el grado de fibrosis como el APRI o el FIB4. Evidentemente las imágenes con una ecografía, escáner o resonancia pueden mostrar cirrosis evidentemente o las evidencias de hipertensión portal como esplenomegalia o Chance. El FibroScan que mencionábamos, la biopsia hepática que cada vez se utiliza menos como una herramienta de diagnóstico, y ocasionalmente encontramos la cirrosis como un hallazgo frente a la cirugía. Típicamente un paciente que se somete a una policistectomía y después de la cirugía el cirujano le muestra una foto del hígado en la laparoscopía donde el hígado está francamente con nódulos y con aspecto cirrótico. Es una forma no tan inhabitual de diagnosticar la cirrosis, de presentarse. Les comentaba que el examen físico hay ciertas cosas como la ascitis o la ictericia que son evidentes, signos de cirrosis, pero hay otras cosas, quiero que se fijen aquí en las uñas de Terry, que las uñas de Terry es una ampliación de la lúnula, de la parte blanca de la uña, como ven en esta foto, que casi toda la uña está blanca y solo queda una partecita que es más rosada o en este caso un poco más parduzca. Eso es un signo que frecuentemente no se mira y que está presente en bastantes pacientes con cirrosis. El hipocratismo digital, bastante evidente, el eritema palmar o palma hepática, que también es muy frecuente, y las telangiectasias, que son todas cosas que son muy simples de evaluar, pero que muchas veces, como les decía recién, pasan inadvertidas. Algunos marcadores no invasivos, como el APRI o índice de SGOT a plaquetas, es un índice bastante simple de calcular. Aquí está la fórmula, suena como una cosa muy compleja, pero básicamente es, y lo vamos a ver aquí con un ejemplo, por ejemplo, un paciente que tiene una SGOT de 90 con un valor normal de 30, eso significa que está 3 veces sobre el valor normal, el valor de SGOT, y la plaqueta 120.000. Entonces, ¿cómo se hace este cálculo? Básicamente se divide 3, que es el número de veces que está la GOT sobre el valor normal, dividido por las plaquetas, 120, y por 100, eso va a dar, en este caso, en este ejemplo particular, 2,5. ¿Y cómo se interpreta? Menos de 0,5 en general descarta
fibrosis significativa, más de 1,5 se puede asociar a fibrosis significativa y más de 2 ya es bastante sugerente de cirrosis. Este paciente tiene 2,5. Solo con una GOT de 90 y plaqueta de 120.000 podemos con bastante seguridad sospechar que el paciente ya tiene fibrosis significativa o cirrosis. Entonces, una forma simple, fácil y completamente asequible a cualquier médico que tenga los exámenes mínimos como un hemograma y unas pruebas hepáticas. Si vamos a una etapa más de mayor rigurosidad para diagnosticar la fibrosis hepática, podemos utilizar esta tecnología que llamamos el FibroScan. El FibroScan es un aparato que permite medir la dureza del hígado o rigidez mediante la elastografía. Entonces, este aparato básicamente emite una onda mecánica y evalúa una superficie del hígado de más o menos 1 por 4 centímetros y mide la velocidad de propagación de la onda mecánica. El resultado es en una unidad de rigidez que se llaman kilopascales y esta rigidez, cuando es mayor de 14 kilopascales, sugiere que hay cirrosis. Es un examen indoloro, bastante rápido, está disponible en Chile, incluso en el sistema público, a lo largo de Chile. Requiere 2 horas de ayuno y es una muy buena herramienta para el diagnóstico de fibrosis avanzada y cirrosis. Y en pacientes con cirrosis ya el nivel de rigidez también predice el desarrollo de varices y se asocia al pronóstico. Les quiero comentar que la cirrosis es una condición que está frecuentemente subdiagnosticada. En este estudio, hecho acá en Chile en pacientes con diabetes mellitus, se encontró que en pacientes sin diagnóstico previo de cirrosis, la cirrosis estaba presente en un 5% de estas personas con diabetes. Así que, y estos pacientes que están en controles habituales con un diabetólogo o con un médico general por el GES que los ve por diabetes, 1 de cada 20 de estos pacientes puede tener cirrosis y quizás no lo estamos viendo y estamos perdiendo la oportunidad de hacer ciertas acciones para evitar complicaciones a futuro. Algunos principios generales del manejo del paciente con cirrosis. Primero, evidente, la suspensión completa del alcohol independiente de cuál sea la etiología, ya sea si es por alcohol es evidente, pero si es por otras etiologías también requiere una suspensión completa y absoluta del consumo de alcohol. En segundo, manejo proactivo de la obesidad, que es un factor ya sea el determinante, el causante de la cirrosis por hígado graso o un factor frecuentemente adicional en otras etiologías, por ejemplo en hepatitis C, más obesidad o en alcohol, más obesidad, es un factor que puede entonces estar aumentando la progresión. El café, que es algo que nos preguntan frecuentemente, eso es muy seguro en los pacientes con cirrosis y es un hepatoprotector, así que es algo que no tenemos que eliminar. Típicamente eliminamos el consumo de alcohol, cigarrillo y café. Los 2 primeros evidentemente sí hay que eliminarlo, pero el café en los pacientes con cirrosis no es algo que necesitemos eliminar. Manejo de la diabetes óptimo. Mantención del ejercicio físico, esto es muy relevante para todas las personas, pero particularmente para las personas con cirrosis, ya que la sarcopenia o disminución de la masa muscular es un factor de riesgo de mortalidad independiente de la función hepática, en este caso medido por el score de MELD. Los calambres son una complicación frecuente en los pacientes con cirrosis, particularmente si están usando diuréticos. Se puede manejar de ciertas maneras como medidas físicas como elongación, ejercicios de estiramiento, masajes, calor local, el uso de un guatero de semillas, una bolsa de agua caliente puede ayudar. Algunos estudios muestran que la vitamina E ayuda y también el agua tónica, el consumo de un vaso de agua tónica en la noche por su contenido en quinina puede ser algo que ayude a algunos pacientes a disminuir este síntoma que es tan incómodo. Y una vez que se diagnostica la cirrosis, tenemos que ver cuál es la enfermedad que la causó y obviamente manejarla. Entonces, si la cirrosis es por alcohol, primero preocuparse de no estigmatizar el consumo de alcohol
involucrarse en el manejo de la adicción, enviar al paciente al psiquiatra, que a veces no es tan fácil porque es caro, hay dificultades de acceso, pero también podemos enviarlos a otra opción que es completamente gratuita, que es Alcohólicos Anónimos, que hay varios estudios que muestran que tiene una efectividad bastante alta y incluso similar al manejo con psiquiatría. El hígado graso o MASLD, con la nomenclatura actual, requiere evidentemente cuidados en la alimentación, la derivación a un nutricionista, el involucrarse en propender o entusiasmar a que el paciente haga actividad física, que cuente pasos. La cirrosis, cuando es asociada a hepatitis B o C, hepatitis viral crónica, hay que buscarla primero, notificarlo. En Chile es una enfermedad de notificación obligatoria. Está cubierta por el GES, o sea, tenemos capacidad de tratar a estos pacientes y tienen tratamientos que son excelentes y están disponibles. La hepatitis autoinmune, sospecharla en una mujer típicamente que es más joven, no obesa y que tiene marcadores clásicos como antinucleares, antimuscularizo, elevación de inmunoglobulina G. Y es importante no retrasar el tratamiento, aunque tenga cirrosis, particularmente si las aminotransferasas o transaminasas están elevadas. La otra causa que es relativamente frecuente en nuestro medio es la colangitis biliar primaria, otra causa autoinmune, y tenemos que sospecharla en pacientes que tienen enfermedad hepática o cirrosis, particularmente mujeres en edad media, que si tienen prurito, fosfatasas alcalinas elevadas, y sus marcadores clásicos son la presencia de anticuerpos antimitocondriales y elevaciones de la inmunoglobulina M. Tenemos que recordar que la cirrosis es un estado de inmunosupresión o inmunodepresión. Por lo tanto, tenemos que prevenir infecciones proactivamente. Y cuando hay infecciones, cuando hay fiebre, tenemos que buscar la causa y tenemos que sospechar infecciones bacterianas y tratarlas precozmente. Aquí utilizamos antibióticos con bastante manga ancha, podríamos decir, sin esperar demasiado. Esos son como los principios generales del tratamiento de la infección. Y en cuanto a las vacunas, tenemos que preocuparnos de la vacuna de la influenza cada año, del COVID, de acuerdo a las recomendaciones que están cambiando año a año, pero probablemente vamos a tener vacuna de COVID todos los años. Vacuna de neumococo, muy importante. Cuando a uno le ha tocado ver una sepsis neumocócica en un paciente cirrótico y ver lo complejo que es esta situación, entonces no nos olvidamos nunca más de indicarle la vacuna de neumococo a nuestro paciente. Hepatitis A y hepatitis B. La hepatitis A tenemos que pedir serología y como vemos si el paciente tiene inmunidad frente a la hepatitis A con la IgG de virus de hepatitis A. En los pacientes mayores de 40 años, en Chile al menos, la mayoría de los pacientes ha tenido hepatitis A en el pasado, por lo tanto no requieren vacunación. Y las dosis de la vacuna de hepatitis A son 2 dosis a los 0 y a los 6 meses. La hepatitis B tenemos que evaluar si tienen serología y siempre buscamos antígeno de superficie y anticuerpo total. Y si ambos negativos, entonces tiene indicación de vacunación y el esquema son 3 dosis a los 0, 1 y 6 meses. Existe también la vacuna combinada de hepatitis A y B para pacientes que requieren ambas vacunas. En cuanto a medicamentos, este es un punto bastante relevante y preguntado por los enfermos y por otros colegas. Entonces, algunos principios generales. En algunos pacientes, particularmente cuando la hepatitis o la cirrosis está más avanzada y hay cirrosis descompensada, a veces se requiere reducir la dosis de algunos medicamentos y hay algunos medicamentos que tratamos de evitar de regla. Uno son los antiinflamatorios no esteroidales, los medicamentos que tienen más potencial de hepatotoxicidad y entre ellos quiero mencionar la amoxicilina y ácido clavulánico, que es un antibiótico que se utiliza mucho, la isoniazida y el disulfiram. La benzodiazepina también es otro medicamento que tratamos de evitar por el potencial de desarrollo de encefalopatía hepática. Medicamentos naturales,
terapias alternativas tenemos que educar a los pacientes porque sabemos que está muy bien descrito hepatotoxicidad por una serie de hierbas y terapias alternativas, entre ellas suplementos de té verde, típicamente en extractos. Múltiples hierbas se han demostrado hepatotóxicas. Sin embargo, una que es muy utilizada por los pacientes, pero que es muy segura, no es que sea útil o recomendada o efectiva, pero al menos no es tóxica para el hígado, es el cardo mariano. Las estatinas son seguras y es muy frecuente que a las personas con cirrosis se les suspenda las estatinas por el riesgo de daños o toxicidad hepática. Acostumbrémonos a mantener las estatinas si están indicadas y de acuerdo al riesgo cardiovascular. Un paciente que tiene enfermedad coronaria, por favor no le suspendamos las estatinas, mantengámoslas en el paciente aunque tenga cirrosis. La metformina también es segura en pacientes con cirrosis compensada y podría tener incluso un efecto en disminución del carcinoma hepatocelular. Pregunta frecuente: manejo del dolor en pacientes con cirrosis. Si no podemos utilizar antiinflamatorios no esteroidales, ¿qué utilizamos? Básicamente el esquema es paracetamol con una dosis máxima, así como la receta mágica, dosis máxima de 2 gramos al día. Si eso no es suficiente, agregamos tramadol para dosificar mejor. Muchas veces lo que yo hago es utilizarlo en gotas para ver la tolerancia e ir subiendo la dosis de acuerdo a la necesidad y titular un poco la dosis. Anticonvulsivante, el levetiracetam es el anticonvulsivante de elección en los pacientes con cirrosis. Los antidepresivos son bien tolerados, no hay contraindicaciones en general en los pacientes con cirrosis, solo partimos con dosis un poquito más bajas para ir viendo tolerancia, pero son bien tolerados. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina también son bien tolerados, son seguros. Inhibidores de bomba de protones, aquí es importante evaluar la indicación. Un muy gran porcentaje de pacientes están utilizando omeprazol solo por el hecho de que están tomando otros medicamentos, lo cual no es una indicación de omeprazol. Así que aquí en general lo que hacemos es suspender omeprazol a no ser que los pacientes tengan alguna indicación específica. ¿Por qué? Porque los pacientes con cirrosis tienen un riesgo de desarrollar Clostridium, o clostridioides hoy en día, peritonitis bacteriana espontánea, encefalopatía se han asociado. Por lo tanto, suspendemos omeprazol en pacientes que tienen cirrosis si no tienen una indicación clara de estos medicamentos. Otra situación que es frecuente en el paciente con cirrosis es que tenga que ser sometido a una cirugía. Y nos preguntan entonces qué hacer con este enfermo. Lo primero es evaluar el grado de compensación y la forma más clásica de evaluarlo es con la escala de Child-Pugh ampliamente conocida, que evalúa 5 parámetros: la presencia de ascitis, el nivel de bilirrubina, de albúmina, el INR o protrombina y la presencia de encefalopatía. Y así, entonces los pacientes se clasifican en Child A, B o C, que tiene una correlación con la mortalidad, pero particularmente, y esta escala fue desarrollada para evaluar el riesgo de los pacientes con cirrosis sometidos a cirugía, también se asocia al riesgo de mortalidad. Y si vemos acá, por ejemplo, los pacientes con Child A ante una cirugía abdominal tiene un riesgo de mortalidad de un 10% en globo. Child B un 31%, que es bastante importante, y en pacientes con Child C un 76% de mortalidad frente a una cirugía abdominal, lo cual hace que deban ser bastante bien evaluados. Algunos tips de cómo optimizar la terapia antes de la cirugía. Primero, aporte de vitamina K si la protrombina es baja para ver si es por falta de vitamina K. Evaluación integral de la coagulación. Sabemos que el tiempo de protrombina es un muy mal indicador real de cómo es el estado de coagulación del paciente, y hoy en día lo que utilizamos es un examen funcional de la coagulación llamado tromboelastograma, que tiene una mucho mejor correlación con el nivel y que permite corregir en forma específica los déficits que pudiera tener este paciente antes de una cirugía. Terapia óptima de la ascitis.
ya que la presencia de ascitic evita dehiscencia de la herida, evita la presencia de fístulas. Aportamos lactulosa en los pacientes que tienen encefalopatía o, aunque no la tengan, para evitar el desarrollo de encefalopatía después de una cirugía. Evaluar la función renal, optimizar la nutrición antes de la cirugía, evitar antiinflamatorios, esto es una indicación importante porque en el periodo perioperatorio son muy utilizados, y evitar benzodiazepina. Un mensaje muy simple: pacientes que tienen cirrosis Child-A, o sea, compensado, y que tienen un MEL menos de 10, son pacientes que podríamos darle el ok para la cirugía. Pacientes que tengan un MEL más alto o que tengan cirrosis descompensada, Child-B o C, debieran ser derivados eventualmente a un gastroenterólogo o hepatólogo para una evaluación mucho más detallada sobre la necesidad de esa cirugía. Y quiero cambiar ahora a el tema muy relevante, que es la hipertensión portal en pacientes con cirrosis particularmente compensada, que es nuestro foco hoy día. La hipertensión portal sabemos que es el mecanismo por el cual se desarrollan las complicaciones más importantes de la cirrosis: ascitis, hemorragia varicial y encefalopatía hepática. Y tenemos que considerar el concepto de hipertensión portal clínicamente significativa, que se define como una gradiente de presión venosa portal mayor de 10 milímetros de mercurio. Eso fisiopatológicamente es lo que se asocia a estas complicaciones y es el predictor más poderoso de descompensación. Y esta gradiente entonces se mide mediante un procedimiento invasivo que permite entonces medir las presiones en la porta y las presiones clavadas en la vena suprahepática, y entonces ahí podemos diagnosticar esta hipertensión portal clínicamente significativa. Un estudio muy relevante, que es el estudio PREDESI, que significa prevención de descompensación de cirrosis, demostró que el uso de beta bloqueadores en pacientes con cirrosis e hipertensión portal clínicamente significativa, medida mediante un estudio invasivo, reduce la muerte y la descompensación en forma significativa, principalmente el desarrollo de ascitis, y esto es de un 27% en el grupo control a un 16%. Entonces, esto demostró en forma bastante contundente que el uso de beta bloqueadores es una intervención importante, relevante, para evitar la descompensación. ¿Y qué usamos hoy en día? En el estudio de PREDESI se usó propanolol y carvedilol. Hoy en día, de acuerdo al consenso AVENO 7, recomendamos como primera línea de uso beta bloqueo el carvedilol, porque es más potente y tiene más efectividad. La dosis ideal a llegar, partimos habitualmente con una dosis un poco más baja para ver tolerancia, pero debemos llevar a una dosis de 12,5 miligramos al día. Sin embargo, en pacientes que son hipertensos podríamos utilizarlo también el efecto como antihipertensivo y llegar a dosis de 25 miligramos al día. Entonces yo les mostraba que esta hipertensión portal clínicamente significativa es como lo que predice el riesgo de descompensación, pero la pregunta es: ¿cómo vamos a identificar esta hipertensión portal clínicamente significativa sin hacerle un estudio invasivo, que es algo que no está habitualmente disponible o fácilmente disponible? Entonces, les quiero mostrar cómo identificar esta hipertensión portal. No es tan complejo. Y quiero partir señalando que de forma muy simple, si el paciente tiene varices esofágicas, grandes o pequeñas, ya tiene hipertensión portal clínicamente significativa. Si tiene esplenomegalia, tiene hipertensión portal clínicamente significativa. O si tiene colaterales en las imágenes, también tiene esta hipertensión portal. Y todos estos pacientes, sin necesidad de hacer ninguna análisis mayor, tienen entonces indicación de uso de carvedilol. Los pacientes que no tienen estas evidencias y que tienen cirrosis, entonces podemos guiarnos de forma no invasiva con el uso de la elastografía o fibroscan. Y aquí podemos utilizar esto que llamamos la regla de los 5. En la rigidez hepática podemos dividirla entonces de 5 en 5, y eso en forma
progresiva nos va aumentando el riesgo de complicaciones y descompensaciones. Entonces, en este esquema, si vemos aquí, partimos por la derecha, si tiene más de 25 kilopascales, casi independiente de cualquier otra cosa, asumimos que el paciente tiene hipertensión portal clínicamente significativa y requiere terapia. Si el paciente tiene menos, por el otro lado, el lado izquierdo, de 10 kilopascales, en ese paciente podemos excluir que el paciente básicamente tenga cirrosis o enfermedad hepática avanzada, que es la forma más nueva de decir cirrosis hoy en día, porque en el fondo la mayoría de los pacientes no se hace una biopsia para diagnosticar la cirrosis. Entonces hablamos hoy en día, el consenso es hablar de enfermedad crónica avanzada compensada. Entonces menos de 10 no tiene enfermedad crónica hepática avanzada o cirrosis, y sobre 15 podemos sospechar fuertemente que tiene cirrosis, pero podemos combinar estos valores del FibroScan con el recuento de plaquetas. Cuando tiene menos de 15 y tiene plaquetas de más de 150.000, podemos excluir que tenga hipertensión portal clínicamente significativa. Ese paciente no requiere terapia con carvedilol. Entonces, en un paciente que tiene menos de 20 kilopascales y tiene más de 150.000 plaquetas, esos pacientes en general no van a tener varices esofágicas y podríamos evitarnos el uso de una endoscopía para búsqueda de varices. Y todos los otros pacientes, entonces deberíamos dar un paso adicional, eventualmente hacer una endoscopía digestiva para evaluar la presencia de varices y con eso ver si requiere el uso de carvedilol. Vamos a cambiar ahora al tema de la encefalopatía hepática y nos vamos a tener un poquito más en esta parte. La encefalopatía hepática es un continuo desde un paciente que no tiene, está normal, hasta esta etapa que llamamos encefalopatía hepática mínima, que no es detectable con signos clínicos evidentes. Y después tenemos la encefalopatía hepática grado 1, que son alteraciones leves, como irritabilidad, un poquito más de somnolencia, pero esto es difícil de diagnosticar muchas veces porque son síntomas un poco más subjetivos. Sin embargo, de la encefalopatía grado 2, que ya comienza a haber desorientación o flapping, es mucho más simple su diagnóstico. Encefalopatía grado 2 con flapping o confusión, el grado 3, desorientación franca, y grado 4, evidentemente coma, son bastante fáciles de diagnosticar clínicamente. Entonces, y eso es lo que llamamos encefalopatía hepática manifiesta. En contraste con lo que llamamos hoy en día encefalopatía hepática encubierta, que reúne la encefalopatía hepática mínima y la encefalopatía hepática grado 1, porque son difíciles de diagnosticar. Y como vamos a ver, tiene relevancia su tratamiento. Entonces, ¿cómo identificamos esta encefalopatía hepática mínima e incluso encefalopatía hepática grado 1? Esto se hace típicamente con test psicométricos, y una forma relativamente simple, y quiero mostrarles esto, es esta aplicación que se llama Stroop Test, una aplicación que está disponible en la App Store, se puede bajar en forma gratuita y que permite al paciente entonces hacerle una prueba que se demora menos de 5 minutos, en la cual se le ponen algunos colores en la pantalla con una palabra. En este caso, por ejemplo, dice rojo, pero el paciente tiene que poner el color de las letras que están ahí, tiene que marcar verde en el de arriba, y abajo que dice azul debería poner rojo, porque están las letras en color rojo. Entonces esto permite ver el grado de atención y es una manera relativamente simple de evaluar encefalopatía hepática mínima. Y esto nos da algunos parámetros, el tiempo on-off, que si ese tiempo es mayor de 190 segundos, el paciente podemos decir con bastante seguridad que el paciente tiene encefalopatía hepática encubierta. ¿Y por qué es importante? Porque esto se correlaciona con ciertos outcomes clínicos reales, como accidentes de tránsito, más incidencia de choque o infracciones, y también predice la aparición de encefalopatía hepática manifiesta. Así que podemos diagnosticar esta encefalopatía hepática mínima. Cuando ya hay encefalopatía manifiesta, las medidas generales de tratamiento son
cuando hay encefalopatía grado 2 o mayor, hospitalización, corrección de la deshidratación, alteraciones electrolíticas. Cuando hay agitación, tratar más bien de utilizar contención física y no benzodiazepinas, que es un error frecuente en los servicios de urgencia. Podemos usar algunos tranquilizantes mayores cuando es estrictamente necesario. Tenemos que nutrir bien a los pacientes, ojalá un aporte de 35 a 40 calorías. Tenemos que utilizar un régimen hiperproteico y no restringir proteínas, que es el concepto antiguo del manejo de la encefalopatía. En general, tratamos de privilegiar un poco más proteínas de origen vegetal, como las legumbres. Evitar ayuno, dar un snack nocturno, aporte de aminoácidos ramificados puede ayudar también. Identificar factores precipitantes y evaluar la indicación de trasplante hepático. Y en términos de terapia propiamente tal, medicamento, conocemos bien que la terapia base inicial de la encefalopatía es la lactulosa, que es un disacario sintético que no se absorbe y que en el colon es convertido a ácido láctico y ácido acético y acidifica el lumen del colon. Tiene otros mecanismos adicionales y lo que hace entonces es desplazar esta ecuación de amoníaco al ion amonio y hace que se absorba menos el amonio en el lumen intestinal. La dosis, partimos con dosis de 15 ml y vamos titulando hasta 45 ml hasta cada 6 horas, con el objetivo de lograr 2 a 3 deposiciones al día. Se puede usar también en enemas en pacientes que están con un compromiso con ciencia más importante, particularmente cuando están hospitalizados. Los efectos adversos son bien conocidos: diarrea, a veces dolor, hinchazón e incluso vómitos a veces. Y hablando de amonio, quiero mostrarles por qué no usar la amonemia como una forma de diagnosticar la encefalopatía hepática. Este es un gráfico que creo que es bastante fácil de entender. Sin encefalopatía o grado 0, encefalopatía grado 1, 2 y 3, si ustedes ven, los niveles de amonio son bastante indistinguibles. Por lo tanto, no es un examen útil para hacer el diagnóstico de encefalopatía. El diagnóstico de encefalopatía es clínico. En cuanto a antibióticos, aquí hay un cuadro donde mostramos rifaximina, metronidazol y neomicina. Sin embargo, los dos de abajo, metronidazol y neomicina, hoy en día no son recomendados como tratamiento de la encefalopatía hepática. Recordemos, la rifaximina lo que hace es disminuir la carga bacteriana, que son, el responsable de la generación de estas toxinas que el hígado no es capaz de eliminar. La dosis de la rifaximina que utilizamos es de 400 miligramos cada 8 horas. Si es que tenemos la dosificación de 550 miligramos, usamos un comprimido de 550 cada 12 horas. Puede tener algunos efectos adversos como edema periférico y a veces náusea, pero en general es bastante bien tolerado. Y la rifaximina no solo puede ayudar al control de la encefalopatía hepática, sino que para prevenir nuevos episodios de encefalopatía hepática. Este es un estudio donde se vio que la rifaximina adicionada a la lactulosa puede prevenir nuevos episodios hasta en un 78% de los pacientes comparado con el placebo. Por lo tanto, es algo útil. Y les quiero mostrar que la encefalopatía hepática mínima que les había comentado inicialmente, la rifaximina también es útil y puede llegar a evitar o revertir la encefalopatía hepática mínima hasta en un 75% de los pacientes, y eso se traduce en mejoría de la función cognitiva y mejoría de la calidad de vida. Así que hay que preocuparse de esta encefalopatía mínima, que no es tan fácil de diagnosticar a simple vista, a no ser que uno la busque. Y quiero cambiar ahora al hepatocarcinoma, una de las complicaciones más temidas de la cirrosis. El hepatocarcinoma requiere ser buscado proactivamente, y entonces eso es lo que llamamos vigilancia. ¿Y en quiénes hacemos vigilancia? En general, en todos los pacientes con cirrosis, particularmente Child A y B. ¿Y por qué no lo sé? Porque en los pacientes con Child C el pronóstico de la enfermedad misma
es bastante malo y probablemente peor que el del hepatocarcinoma. Entonces, en el CHAI-C, solo en pacientes que están en lista de espera de trasplante, que tienen eventualmente un pronóstico mejor, es donde hacemos el tamizaje o vigilancia de hepatocarcinoma. Sabemos que hay mayor riesgo de hepatocarcinoma en ciertas etiologías, como la hepatitis viral crónica, el hígado graso, la hemocromatosis. Y también puede verse en pacientes que no tienen cirrosis, particularmente pacientes con hepatitis crónica y de mayor hepatitis B crónica de mayor edad, más de 40 años, donde podemos incorporarlos también en las indicaciones de vigilancia. La incidencia anual de hepatocarcinoma es bastante alta, hasta un 3% al año en pacientes con cirrosis. Eso significa que en 10 años un paciente con cirrosis tiene un 30%, uno de cada 3, va a desarrollar hepatocarcinoma. Y este número, si bien parece alto, es real. Y estamos viendo todos los días pacientes nuevos con hepatocarcinoma diagnosticados. Por lo tanto, es algo que no tenemos que olvidar. La metodología de cómo hacer la vigilancia, muy simple: ecografía abdominal o ecotomografía cada 6 meses. En caso de mala ventana o de algún paciente que se descompensa bruscamente, podemos hacer imágenes de mejor calidad como resonancia o escáner. Y es opcional agregar alfa-fetoproteína. En mi práctica habitual yo sí la agrego cada 6 meses, pero el alfa-feto no reemplaza el uso de la ecografía. Cuando se encuentra una lesión de menos de 1 centímetro, tenemos que repetir la ecografía en 3 meses. Si la lesión es de más de 1 centímetro, tenemos que pasarnos a una imagen mejor, una resonancia, para clasificar efectivamente si esto es o no un hepatocarcinoma. ¿Cuándo derivar paciente con cirrosis? Sospecha de cirrosis que no se confirma claramente con test no invasivo, cuando hay una etiología no clara, cuando hay descompensación, evidentemente, cuando hay hepatocarcinoma, si el paciente es candidato a trasplante, y muy simple, cuando es candidato a trasplante, en general menos de 70 años, y si tiene un MELD mayor a 15 o alguna descompensación, todos esos son pacientes candidatos a trasplantarse. Trasplante hepático en Chile, muy corto. Las etiologías, hígado graso, alcohol son las mayores, hepatitis C, esto ha ido cambiando en los últimos años con las nuevas terapias de hepatitis C. Hoy en día prácticamente no hay trasplante por hepatitis virales y ese nicho lo ha tomado el hígado graso y el alcohol fundamentalmente. El pronóstico post-trasplante es bueno en nuestro país, comparable al de países desarrollados. Algunos errores frecuentes para ir terminando: no diagnosticar la cirrosis. La cirrosis es subdiagnosticada frecuentemente, pacientes pasan por nuestros ojos y no hacemos el diagnóstico. El uso de antiinflamatorios, uso de amoxicilina clavulánico, ácido clavulánico, y no derivar a pacientes que sí tienen indicación de trasplante hepático. Son algunos de los errores más frecuentes que vemos en la práctica clínica. Y para terminar, quiero darles los siguientes mensajes. La cirrosis es más frecuente de lo que usted imagina. Muchos de los pacientes, o la mayoría, son asintomáticos. El diagnóstico no es tan complejo. Uso de la clínica, algunos signos del examen físico y test no invasivos son muy útiles. El manejo tiene que ser proactivo y preventivo. Medidas generales: consumo de alcohol, vacunas, alimentación, ejercicio, evitar drogas hepatotóxicas. Identificar la hipertensión portal. Básicamente tenemos que buscar en todo paciente con cirrosis la excusa para poder darle carvedilol y evitar la descompensación en el futuro. Identificar la hipertensión portal clínicamente significativa. Y sistematizar la vigilancia de hepatocarcinoma con una ecografía abdominal cada 6 meses. Y por último, el trasplante hepático es posible en nuestro medio y tiene cobertura, y es algo que no debemos olvidar, de derivar a estos enfermos a un centro que tenga trasplante para su evaluación. Y con eso terminamos esta clase. Muchas gracias por su atención.